Muy buenas noches y un saludo nuevamente para cada uno de ustedes allí en la iglesia colonial de Distrito El Carmelo en Campeche, México. Ha sido un honor y un placer para mí haber estado con ustedes durante toda esta semana presentando la palabra de Dios. Hubiese preferido estar con ustedes allí de manera presencial. Será en otra oportunidad, si así Dios lo permite, pero en este momento, ¿verdad? Por este medio, gracias por el recibimiento y por haberme permitido compartir la palabra con ustedes, y sobre todo espero que la misma haya sido de bendición para cada uno de los que han escuchado la palabra de Dios. En esta hora, finalizando, ¿verdad?, el lema de esta semana de Aún hay esperanza en su venida, el tema del cual hablamos ayer, ¿verdad? Aún hay esperanza a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, hay esperanza aún en la venida del Señor. Y en esta noche compartimos el tema final: aún hay esperanza en Cristo. Y sí, hermano y hermana, aún podemos tener esperanza en Cristo Jesús en medio de todas las cosas que nos rodean. Durante la semana repasamos que vimos que pudimos poner nuestra esperanza en su palabra, pudimos poner nuestra esperanza en su sacrificio, en el poder de la resurrección. Pusimos nuestra esperanza en la transformación de nuestras vidas, ¿verdad?, provocando un nuevo nacimiento. Pusimos también nuestra esperanza en las cosas que Él ha trazado en el camino para nosotros, ¿verdad?, en sus planes, como dice la palabra de Dios. Hoy día podemos continuar poniendo esperanza, pero en la persona que provoca el cambio en nuestras vidas, en la persona más importante, ¿verdad?, del tema que compartimos, que es nuestro Salvador Cristo Jesús, y el poder de su esperanza es el que nos transforma. Algo que hubiésemos hecho desde el principio, pero se me ocurrió hacerlo ahora, y es definir la palabra esperanza. Y hago la pregunta: ¿qué es la esperanza? La esperanza, en definición, es la virtud que alienta nuestra vida como creyentes en Cristo. Nos brinda la energía moral para transitar el largo camino que iniciamos en nuestro encuentro con el Señor. La esperanza es un don que Él, en su gracia, pone en nosotros desde el momento que creímos. Es el resultado de ejercitar la fe en el cumplimiento de las promesas del Señor. La Biblia es el libro de la esperanza. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza. Siendo el Señor resucitado la personificación misma de la esperanza, podemos decir entonces que podemos poner esperanza, como dije al principio, en Cristo Jesús. Alguien acertadamente expresó: se puede vivir semanas sin alimento. Se puede vivir días sin agua. Se puede vivir minutos sin aire. Pero es casi imposible vivir sin esperanza. La esperanza es lo que eleva nuestro espíritu y anima a nuestro corazón. Nos ayuda a atravesar los momentos difíciles porque nos señala un mañana y un futuro mejor. Eleva nuestra vista para que miremos al cielo. La esperanza se encuentra en las promesas de Dios. Escuche bien, y no se encuentra en nuestros problemas. ¿Dónde se encuentra la esperanza? La esperanza se encuentra en las promesas de Dios y no en nuestros problemas. Leamos Romanos capítulo 5, versos 1 al 5. Repito, Romanos capítulo 5, verso 1 al 5. Y dice la palabra de Dios en Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún si te has apartado de Dios en tu desesperanza, Él te invita en esta hora a volver a confiar en Él. Y nos dice lo siguiente mediante su palabra. Leo de Zacarías, el capítulo 9, el verso 12. Dice Zacarías 9:12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Repetimos un momento esas palabras de Zacarías 9:12. Zacarías 9:12 nos dice, y leemos nuevamente, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Escuché una vez decir que cuando nosotros nos apartamos del camino de Dios, se nos multiplican muchas veces los problemas y se nos multiplican las pruebas, se nos multiplican las cosas adversas. Sin embargo, es interesante al leer como hemos hecho Zacarías 9:12, donde nos dice que cuando volvemos a la fortaleza que es nuestro Dios, cuando volvemos a Dios, la restauración es doble. Y yo creo que es una manera de nosotros entender que podemos en esta hora regresar al camino de Dios. Si hemos perdido la fe, si hemos perdido la esperanza, si nos hemos apartado en el camino porque muchas cosas suelen apartarnos de Él, volvamos, como nos dice el libro de Zacarías, para ser restaurados doblemente. Pero quiero regresar un segundo atrás a Romanos 5, que acabamos de leer, porque para algunos lo escrito en Romanos 5, versos 1 al 5, los aparta de Dios. Algunos que experimentan lo que dice Romanos 5, versos 1 al 5, en lugar de acercarse a Dios, les hace separarse de Él. Y quisiera que miráramos nuevamente el texto en Romanos 5, leyendo desde el versículo 2, diciendo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice que estamos firmes? Dice que nos gloriamos. ¿Y en qué nos gloriamos? ¿Por qué estamos firmes? Porque nos gloriamos en la esperanza. Amén. En la esperanza de Dios. Y algunos se apartan de Dios porque pasan por tribulaciones. Y dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué razón usted y yo nos podemos gloriar en las tribulaciones? Porque dice el texto, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia nos prueba. Y las pruebas produce esperanza. Y esta esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Sí, amigo, la prueba, la tribulación puede probar tu paciencia, puede probar tu perseverancia, pero te lleva a tener esperanza en Cristo. Te lleva a esperar en Él y es lo importante de la prueba. Quiero que leamos la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice primera de Pedro 3 al 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminando, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gracias a la resurrección de Cristo, como dijimos en un tema anterior, usted y yo podemos tener una esperanza viva, una herencia que ha sido reservada para nosotros en el reino de los cielos. Sí, somos justificados por la muerte de Cristo en la cruz, tenemos paz para con Dios y podemos regocijarnos en la esperanza de un futuro glorioso, no solamente hoy, mañana y siempre
en su reino eterno. Pero, ¿dónde se encuentra nuestra única fuente de esperanza? Sé que tenemos la respuesta, pero ¿dónde se encuentra nuestra única fuente de esperanza? ¿En nuestra capacidad de resolver problemas? ¿En nuestra experiencia de vida o en nuestra sabiduría de poder llegar a solucionar problemas difíciles? Porque muchos estamos preparados a veces y capacitados para esto, pero ahí es donde se encuentra la fuente de nuestra esperanza. No, hermano, no, amigo. Leamos Colosenses 1:27. La carta de Colosenses capítulo 1, verso 27 nos dice la respuesta. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. No solo la carta de Colosenses lo dice. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, también nos afirma, Primera de Timoteo 1:1, que escribió Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador, y Cristo Jesús, quien es nuestra esperanza. Amén. Así que respondiendo a esa pregunta, entonces, ¿dónde se encuentra nuestra única fuente de esperanza? No se encuentra en nuestra capacidad de resolver problemas o en nuestra sabiduría de resolver problemas difíciles, no. Según Colosenses 1:27 y 1 Timoteo 1:1, se encuentra en Cristo Jesús, quien Él mismo es la esperanza. Podemos en medio de la tempestad utilizar esa esperanza como ancla para nuestras vidas. Leo de la carta de Hebreos, capítulo 6, versos 19 y 20. Hebreos 6, 19 y 20 dice: tenemos la esperanza como un ancla de vida. Amén. Repito, Hebreos 6, 19, tenemos la esperanza como un ancla de la vida, segura y firme, y que penetra aún dentro del velo donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Sí, amiga y amigo, tenemos la esperanza como un ancla de vida segura y firme para nosotros seguir adelante. De la única manera que podemos proseguir en un mundo tan difícil, de la única manera que podemos proseguir en un mundo de pecado, en una vida tan dura que nos ha tocado a muchos vivir, es tener nuestra esperanza en Cristo. Amén. Y ha sido el propósito de un servidor, ha sido el propósito de la iglesia, traer estos mensajes durante esta semana para ustedes, que podamos tener esperanza en Cristo en medio de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Se utiliza el ancla para presentar la esperanza del creyente de permanecer firmemente atado a Dios cuando Cristo oficia como su mediador, como nos acaba de describir la carta de Hebreos 6, 19 y 20, como leímos hace un momento. Y sí, amigos, la esperanza es Jesús. Amén. La esperanza es Jesús. Conocer a Jesús es conocer la esperanza. Al cultivar una relación auténtica con Jesús, la esperanza inunda nuestra vida. Y no es posible separar la esperanza de Jesús jamás. Si anhelamos más esperanza, definitivamente necesitamos más de Jesús. Quiero repetir esa última frase. Amigo y amiga, si anhelas esperanza, definitivamente necesitas anhelar más a Jesús. Amén. Se cuenta esta historia que la llamamos conoces al chofer o conoces al piloto. Nos dice la historia que mientras el padre de un niño estaba sentado trabajando, su hijo de 12 años, llamado Miguel, se acercó y le dijo: papi, quiero decirte algo que te relajará. Y el padre se quedó pensativo y le preguntó al niño: ¿qué pregunta es esa?, le dijo el padre. Claro que no. Luego el niño siguió y le dijo: ¿pero estás relajado? Sí, le contestó el padre. Y siguió el niño: pero te hago esta pregunta, cuando viajes en un tren, ¿conoces al chofer? Le contestó el padre: no.
El niño le dijo, ¿pero estás cómodo y relajado en el tren? Le contestó el padre, sí. Y cuando estás en un bus público, ¿no? Aquí en Puerto Rico le llamamos una guagua, pero ¿verdad? Es un medio de transporte colectivo. Cuando estás en un bus público, ¿conoces al chofer? Y le contestó el padre, no. Y le vuelve a replicar el niño, pero ¿estás relajado en el autobús? ¿Estás tranquilo? Y el padre le contestó, sí. A esto el niño le comentó a su padre, ¿por qué entonces confías tu vida a personas que no conoces y te sientes cómodo y tranquilo? Porque entiendes que ellos te llevarán a tu destino sin problema alguno. Incluso algunos de nosotros, cuando hemos viajado en autobús, cuando hemos viajado en tren, cuando hemos viajado que otra persona maneja el auto y no nosotros, cuando hemos viajado en avión o en cualquier otro medio de transporte, que nosotros no seamos el chofer, hasta cuando estamos cansados, nos atrevemos a cerrar nuestros ojos y tomar una siesta y dormir confiando que aquel chofer, que aquel piloto nos va a llevar a nuestro destino seguro. Pero la pregunta de este niño, su padre, es la misma pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros en esta noche. Sin embargo, no estás relajado, no estás confiado cuando Dios te invita a dejar lo que sea Él que te lleve por el camino de la vida, que te lleve por el camino de la esperanza. ¿Sabe? El padre se sorprendió del comentario de su hijo. El niño concluyó, papi, entonces sal de tu temor y relájate, sal de tu temor y confía. Dios es el más experimentado chofer, Dios es el más experimentado piloto para tu vida. Él está en control, iglesia. Amigo y amiga, dale la oportunidad de que sea Él que guíe tu vida. Repito este texto que lo utilicé en el segundo día de esta campaña, Jeremías 29:11. Vamos a leerlo nuevamente. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los planes que tengo para con vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Sí, iglesia, sí, amiga y amigo que nos ven en esta hora, podemos aún tener esperanza en nuestro Dios. Y la razón es la que dice el texto. Él sabe los planes que tiene para con nosotros. Él mismo nos ha dicho que sus planes para con nosotros son planes de bien y no son de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Pero sobre todo, ¿verdad? El lema de esta semana, que era aún hay esperanza en su venida. Quisiera compartir con ustedes el texto que se encuentra en el libro de Tito, capítulo 2, verso 13. Tito 2:13 dice, esperando o aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque sí podemos poner esperanza no solo en que sabemos cuáles son los planes que Él tiene para con nosotros, podemos poner nuestra esperanza también en la manifestación gloriosa de aquel día cuando Él venga por segunda vez a buscarnos. Sí, amigo, el regreso del Señor es la bienaventurada esperanza, según dice la Escritura. La bienaventurada esperanza de un mundo agobiado por la enfermedad, por los desastres y la muerte. El regreso de Cristo es la única esperanza real para los problemas abrumadores, para los problemas que aparentan no tener solución en este mundo. La Biblia es un libro lleno de esperanza, en donde nos muestra que nuestro Creador tiene un plan para nuestra vida. En nuestro valle de desesperanza, Dios abrirá una puerta de esperanza para ti y para mí. ¿Sabe? Cristo murió por nosotros y regresará a buscarnos. Nos ha preparado un lugar especial en el cielo y anhela que todos estemos allí. Y no hay nada mejor que saber esto para llenarnos de esperanza. ¿Quieres darle la oportunidad a Dios y recibir esa esperanza viva? Una esperanza que va por encima del dolor,
una esperanza que va por encima de la desilusión, una esperanza que va por encima de la enfermedad, incluso una esperanza que va por encima de la misma muerte. Te invito en esta hora a aceptar a ese Cristo, esa única esperanza, para poder así, ¿verdad?, poder sobrellevar todas las pruebas que enfrentamos en este mundo. Y yo creo que es una pregunta muy elemental, pero a veces difícil de responder para algunos. Simplemente, ¿quieres darle la oportunidad a Dios y recibir esa esperanza viva? Espero que ese sea el clamor de tu corazón. Darle esa oportunidad a Dios para volver a recobrar la esperanza que muchos hemos perdido. Una de las razones por las cuales esta temática de esta semana para mí se me hizo bien importante para la iglesia, no solo para la iglesia local del Distrito del Carmelo, la iglesia colonial, no solo para México, no solo para Puerto Rico, sino para la iglesia de Dios en la ancha faz de la tierra. Este tema es importante porque el enemigo ha buscado hacernos olvidar esa esperanza. Porque no sé si usted ha meditado en esto, pero toda la temática que se ha venido llevando los últimos años ha sido una de tragedia tras tragedia, ha sido una de enfermedad, ha sido una de emergencias de salud, de pandemia, de conflictos, y todos nos hemos concentrado en ella y nos hemos olvidado de Cristo. Y nos hemos olvidado de su segunda venida, y nos hemos olvidado de nuestro norte como iglesia, de nuestra razón de existir, que es prepararnos para, como dice Tito, para estar listos para ese gran día glorioso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, esa bienaventurada esperanza de su regreso. Por eso es importante esa pregunta: si quieres darle la oportunidad a Dios y recibir esa esperanza viva nuevamente en ti. Y esto va no solamente para el no creyente, el no miembro de iglesia, esto va también para ti, miembro de iglesia, líder de iglesia, para mí, para todos. Necesitamos recobrar nuestra esperanza. Necesitamos volver a volvernos a Dios y mirar a la persona de Cristo Jesús y saber de que a pesar de lo difícil que es el camino, Él va delante de nosotros. Él lo prometió, Él dijo: aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios sostiene su iglesia, Dios te sostiene a ti y a mí, pero no perdamos nuestra esperanza en Él. Te exhorto en esta hora a que pongas tu mirada en Cristo y no alejes tu mirada de Cristo, para así poder llegar al destino final, que es la Canaán celestial. Ha sido un placer de parte de este servidor, el pastor Luis Rodríguez, desde San Sebastián, Puerto Rico, poder compartir esta esperanza con ustedes. Espero algún día conocerles, después que pase todo este asunto, ¿verdad?, de esta emergencia de salud. Para mí será un placer estar con ustedes. Si no puede ser así, le doy gracias a Dios por haberle conocido mediante este medio de comunicación, que todos nos preparemos para el encuentro, donde un pueblo unido se elevará en las nubes de los cielos para recibir al Señor en el aire, como dice Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Dios les bendiga a todos en esta hora. Yo voy a culminar esta parte que me toca con una palabra de oración. Oramos. Nuestro Dios y amante Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo en México, un pueblo que no es numeroso, pero es un pueblo muy especial, pueblo muy fiel y muy dedicado, Señor, a tu servicio. Bendice la iglesia en todo el territorio mexicano y a quienes la dirigen. Continúa dándole éxito, Señor, y continúa permitiéndoles predicar esta esperanza en cada rincón de su comunidad. Al igual que a nosotros aquí en Puerto Rico y en la iglesia mundial que tú diriges, nos permitas también hacer este trabajo. Seguir llevando esperanza a aquellos que lo necesitan. Seguir recordándole a todos que en tu venida, en esa nueva patria celestial, que podemos poner nuestra esperanza, Señor, y no en las cosas terrenales.
Ayúdanos. Si hay alguien que tiene que decidirse por Cristo, continúa trabajando en su corazón. Te lo pido, Señor, te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.